Buenas noches, maestro y compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre una novela. Esto como parte de nuestro proyecto del tercer bloque en el tercer semestre. Este proyecto consistió en hacer un análisis sobre alguna novela que sea de nuestro agrado. En nuestro caso elegimos El Quijote de la Mancha. Lo elegimos ya que se nos hace una novela muy importante, ya que es considerada una novela clásica, fue la primera novela moderna que existe en el mundo. Aparte que es sumamente conocida, es mundialmente conocida, ya que por eso se considera una novela clásica. En este análisis hablaremos sobre cosas que le pertenecen a la novela, por ejemplo sus personajes, su estructura, su narrador, entre otras muchas cosas. Esto lo haremos con la finalidad de que usted pueda conocer un poco mejor sobre esta novela, su historia, de qué trata, etc. La novela Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la segunda más leída después de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que después de la Biblia, que es el libro más vendido del mundo, esta es la obra que más se ha leído, o sea, más famosa que existe en todo el mundo. Aparte de la obra, es la primera obra genuinamente desmitificada de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera polifónica. Como tal, un ejercicio enorme del influjo de toda la narrativa europea, por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades, a petición del Club Noruego del Libro y en 2002. En esta novela se hablan sobre distintos temas. El primero de ellos podríamos tomar como la fe. ¿Por qué la fe? Porque en esta novela, cuando el Don Quijote no creía en algo o alguien le daba una explicación contraria a sus creencias, él inventaba cualquier cosa para justificarlo, porque él creía en este pensamiento que él tenía. Allá entra la locura también. La locura es un pensamiento que tenía Don Quijote, que por ejemplo el de los molinos de viento. Él creía que eran gigantes, eso es un símbolo de locura. Pero no podríamos decir que está mal, porque esa demencia lo usaba para crear su propia aventura y que él pueda ser feliz con lo que creía, porque no dañaba a nadie indirectamente. También podría ser lo real contra lo irreal, porque igual tomando el ejemplo del molino de viento, porque en esta obra juegan mucho contra lo real y lo irreal, porque no sabemos si exactamente son inventos de la mente de Don Quijote o que si alguien sí existe, porque no lo tornan así. Ahorita bien, hablando de qué trata esta novela, trata sobre un señor que en los siglos XVI había leído muchos libros sobre novela de caballeros y así. Leyó tantos libros que quedó traumado y creo que a la vez maravillado con este mundo. Por ello decidió emprender su propia aventura como un caballero. Para ello usó mucha imaginación, al punto de llegar a pensar que una simple plebeya la consideró como la persona más bella del mundo y obligaba a que las personas que se encontraban a su alrededor igual la vean así. Este es solo un ejemplo. Igual tenía un caballo que se llamaba Rocinante, que era un caballo viejo, pero con su imaginación él lo creó en un caballo blanco espectacular. Al paso de los tiempos él no se quedó solo, él buscó a su escudero que se llamaba Sancho Panza, el cual lo acompañaría a lo largo de todas sus travesías, conociendo nuevas personas a la vez que eran imaginarias o reales. Cada una de estas personas contaba una nueva aventura, a lo cual se unía a la aventura principal, a lo que es El Quijote de la Mancha. Todas esas historias se recopilaban en una sola, como ya dijimos con anterioridad. Y se divide en 2 capítulos. Cada capítulo habla sobre una nueva etapa de este viaje. Por ejemplo, en el capítulo 2 habla sobre cómo la esposa de Sancho Panza comenzaba a dejar de creerle por todas las aventuras que tenía. Sobre el final de cómo muere Quijote de la Mancha en su propia casa. Y muchas aventuras más. En esta obra, que es El Quijote de la Mancha, no interviene un solo narrador, sino intervienen varios. Esto hace que la novela tenga una mejor percepción sobre los pensamientos de los actores o personajes. Intervienen como narradores 4 personas: el Cid Hamed Bengueli, el traductor morisco, el actor implícito o los propios personajes como narradores en sus historias. ¿Esto qué quiere decir?
Quiere decir que cada personaje que aparecía durante la historia se presentaba a sí mismo, contaba sus propias experiencias, anécdotas, bueno, nos daba un resumen de su vida por él mismo, no interfería una tercera persona. También hay narradores omniscientes en tercera persona. Se pueden identificar 4 tipos. El anterior mencionó narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista en primera persona. ¿Qué quiere decir? Que el protagonista, que es Don Quijote, nos puede contar su historia. También narrador en primera persona. Este no es solo exclusivo para el Quijote de la Mancha, Don Quijote. Este narrador en primera persona es para cualquier personaje que nos cuenta cómo él haya vivido. Básicamente es como los que cuentan su propia historia, pero es en primera persona, como decir, yo hice esto, yo viví esto. Y así con todos los personajes que se presentan a lo largo de la obra. Esto con el fin de que se nos dé una mayor percepción de la vida de estos personajes, de que podamos entender mejor hacia dónde va esta obra y cuáles son los pensamientos de estos personajes. En cuanto a los personajes de esta obra, hay una gran variedad. Entre los principales se encuentran los protagonistas, que los protagonistas a mi consideración sería Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y también su caballo Rocinante, ya que a lo largo de la historia de las dos primeras partes de esta novela se va viendo las aventuras de Don Quijote y de su compañero Sancho Panza, y al final se da un poco de cómo esta amistad fue creciendo y cómo a través del tiempo Don Quijote se volvió más realista, al igual que Sancho Panza. O sea, Don Quijote aprendió de Sancho Panza y cómo Sancho Panza aprendió de Don Quijote a ser un poco más idealista, un poco más fantasioso, ¿no? También hay protagonistas, personajes antagonistas como el cura, que en lo largo de toda la primera novela, de la primera parte y un poco de la segunda novela, se la pasó buscando formas de regresar a Don Quijote a su pueblo. También el barbero, que ayudando al cura, su plan siempre fue el mismo, encontrar formas de regresar a Don Quijote al pueblo, a la Mancha. Y los duques, que le hicieron muchas bromas a Don Quijote, ellos no son tanto, o sea, no estuvieron tan presentes en toda la obra, pero sí fueron de los más reconocidos y los más famosos, porque sí hicieron muchas travesuras a los protagonistas, ¿no? El bachiller, que él sí es uno de los principales antagonistas, ya que no tanto en la primera obra, pero en la segunda obra hizo múltiples planes para buscar derrotar a Don Quijote. Algunos fallaron, pero al final lo logró. Al final él fue el que logró regresar a Don Quijote a su pueblo, y al final murió de tristeza Don Quijote. Y los prisioneros también entrarían un poco como antagonistas, ya que sí hicieron muchas maldades a este Don Quijote, ¿no? Los fugaces, como fugaces yo considero que tenemos a los renteros, porque a lo largo de la historia Don Quijote tuvo problemas con varios renteros porque no quería pagar principalmente, y sobre todo esas personas en las que tuvo interacción un poco, pero al final nos habla de ellos, que la verdad son muchos. En toda la historia, en toda la novela se habla sobre diferentes casos en los cuales son muy pocos y solamente se mencionan a personas, pero no se dan tantos detalles sobre ellos. Y también otro personaje principal fugaz sería Dulcinea, porque Dulcinea, a pesar de que sí se habla mucho sobre ella, es una persona que realmente no existe. O sea, Dulcinea no existe, no es como tal que la puedas ver o que alguien la haya conocido, simplemente es una persona imaginaria que está solamente en la cabeza de Don Quijote. Por lo tanto, yo quiero pensar o la catalogaría como una personaje fugaz, ya que realmente no existe, ¿no? Ambientales, el ambiental principalmente son los pueblos, cuando llegaba Don Quijote a un pueblo o cuando llegó incluso a La Mancha, cómo lo recibían, cómo lo trataban. No se mencionaba tanto de cómo se llamaban las personas, sino de cómo lo trataban y cómo estaba, y eso yo creo que entraría más en personajes ambientales. El Don Quijote de la Mancha estuvo ambientado en el año 1600 a 1700, desde el siglo XVI al siglo XVII, y a mi opinión el espacio era un mundo en el que no veían las cosas buenas a las personas tan idealistas como era Don Quijote de la Mancha. No aceptaban que las personas opinaran de una forma diferente, y era un mundo cruel, era un espacio cruel. Ellos nunca fueron piadosos, nunca fueron agradecidos con lo que hizo Don Quijote de la Mancha, porque a pesar de todas sus locuras y maldades, yo creo que él las hacía con esa inocencia, ¿no? Porque no sabía lo que estaba haciendo. Pero incluso cuando llegó a ayudar a ciertas personas, esas mismas personas, en vez de agradecerlo, se reían de él. Entonces era un espacio totalmente cruel, y creo que el autor intentó darnos a entender eso, que a pesar de que las personas
intentan ayudar, intentan hacer algo. Era como una burla hacia la sociedad de ese entonces, una burla hacia esa sociedad tan superficial, que ver a una persona vestida de caballero era algo, una tontería, y era algo que juzgar y que reírse, y si tenías el poder para hacerlo, lo hacían sin quejarse. Entonces este espacio era en España en los años de 1600 a 1700, y como espacio cultural yo diría que era una cultura muy cerrada, no aceptaban las cosas diferentes, no aceptaban lo que era la idealización sobre las cosas, no aceptaban la ayuda de las personas, y no aceptaban algo que no fuera como ellos encajaran, no aceptaban a las piezas que no encajaran, buscaban reprimirlas más que nada, porque hasta en la historia se ve como el cura, avergonzado un poco de el Don Quijote, siempre buscó la forma de regresarlo a la Mancha, y hasta el final lo lograron, ¿no? Pero siempre tuvieron ese objetivo, regresarlo y como reprimirlo, para no dejar que él fuera como él era en ese entonces, ¿no? Entonces esa sociedad, ese espacio cultural era muy cerrado, no como en la actualidad ha cambiado un poco, pero sí, yo diría que en esos años, en ese espacio, era muy cerrado, y pues si hablamos literalmente del espacio que era, pues se ambientó en España, ¿no? Mayormente en La Mancha, y viajó por toda España, ¿no? El autor de esta gran obra, Don Quijote de la Mancha, es Miguel de Cervantes Saavedra. Él nació en un pueblo cerca de Madrid, no específicamente en Madrid, sino en un pueblo cerca, en el año de 1547. Él empezó escribiendo poemas, tuvo una carrera militar. En esa carrera militar sino tuvo un problema en su mano, del cual nunca se recuperó, pero nunca la perdió, la tenía, pero como que tuvo algún problema en ella, ¿no? Escribió la primera parte de su obra en prisión, ya que lo apresaron porque se supone o expandieron rumores de que él había robado dinero del pueblo, ya que él trabajó mucho tiempo recaudando los impuestos para el rey Felipe II. Él murió a la edad de 68 años de diabetes el 22 de abril de 1616. Fue una de las grandes personas que ayudaron a la Edad de Oro de España, de la escritura, ¿no? Edad de Oro literaria de España. Él y William Shakespeare murieron en el mismo año, y como les digo, fue uno de los grandes expositores literarios en España, y su obra, la obra Don Quijote de la Mancha, tuvo un gran impacto para su época, fue como algo adelantado a su época, ya que se envió incluso hasta la India, se sacaron múltiples copias, se tradujo a diversos idiomas, y es el segundo libro más importante o más leído después de la Biblia, ¿no? Más traducido también a diferentes idiomas, a diferentes lugares se envió. En esa época fue un impacto total, ¿no? Miguel de Cervantes, no se habla mucho sobre cómo él era como persona, pero sí se habla sobre los logros, ¿no? Principalmente logros militares, ya que él estuvo en diferentes conflictos militares, tuvo 3 reconocimientos por los cuales iba a llevárselos al rey, pero cuenta la historia que fue apresado en alguna ocasión, y tuvo algunas aventuras, ¿no? Pero como persona no se habla tanto como es, pero lo podemos ver un poco reflejado en su libro. Yo creo que él era una persona que le gustaba hacer sátira y burlarse sobre la sociedad, ya que Don Quijote de la Mancha, mi forma de verlo, es una sátira sobre la fantasía, sobre la caballería. Es como una forma de mostrar que no todo lo que se escribe es cierto, ¿no? Entonces para mí me gustó mucho esta novela, y creo que es algo muy importante. Al final, Don Quijote es una obra muy interesante, ¿no? Que habla sobre diferentes aspectos, y es algo que creo que la mayoría de las personas, o si no es que todas las personas, deberían leer y conocer esta obra, ¿no? Porque es muy interesante. ¿Cómo la veo yo? Yo veo que es más que nada una obra que intenta criticar un poco sobre la fantasía, también criticar un poco el realismo. Creo que te demuestra que no hay que creer en los absolutos, ni ser tan fantasiosos y tan idealistas como lo era Don Quijote, ni ser tan realista o tan aburrido como lo era la demás sociedad y lo era Sancho Panza. Pero creo que también nos da un poco a entender que si eres lo suficientemente fantasioso, lo suficientemente idealista, puedes convertir a la sociedad y cambiarla un poco. Esto lo vemos reflejado en Sancho Panza, ya que Sancho Panza creo que reflejaba a la sociedad así amargado, realista, todo eso reflejando a la sociedad, y Don Quijote reflejaba lo infantil, lo fantasioso, ¿no? Y a lo largo del viaje yo creo que Don Quijote fue cambiando poco a poco a Sancho Panza, y creo que esta historia nos puede dar un poco a entender que nosotros no debemos cambiar tanto para la sociedad, debemos dar y actuar siendo como somos, ¿no? Y que si lo somos con suficiente fe y suficiente fuerza, podemos incluso cambiar a la sociedad. Es una reflexión muy bonita que entendí en esta novela, ¿no? Pero bueno, la recomiendo totalmente, léala, bye.